obstine, bien malgré moi, oui, je suis de plus. Hola, hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por estar acá presente. Soy Lucho Morad, Managing Director del UNO Comunidad de Líderes. Vamos a iniciar este episodio 8 de nuestro ciclo de liderazgo UNO Talks dentro de UNO Comunidad de Líderes. Ya tenemos a nuestro invitado de hoy entre nosotros y antes de comenzar voy a dar los agradecimientos institucionales de aquellos que están apoyando nuestra serie de episodios de UNO Talks. Muchas gracias a Executive Forum Argentina, que es una red internacional conformada en forma exclusiva por los números 1 para acelerar sus procesos de evolución personal y profesional. Muchas gracias a Líderes Más, capacitación ejecutiva para empresas. Muchas gracias también a Atomo Eventos, una productora integral de organización de eventos corporativos. Finalmente, muchas gracias también a Top Voices en español, que es la primera conferencia internacional de los líderes Top Voices más influyentes del ámbito profesional en Hispanoamérica. Y por supuesto, muchas gracias a todos ustedes que están acá presentes. Gracias por elegir participar en este evento. Voy a presentar ahora a Facundo Garretón, nuestro invitado especial del día de hoy. Facundo es ingeniero informático con una maestría de negocios en la UC Berkeley. Fue fundador de Invertir Online en el año 2000, podríamos decir la primera fintech de Latinoamérica. Hace muy poco tiempo, hace un par de años, vendió la compañía al grupo Superbien. Entre los años 2015 y 2019 fue diputado nacional por Tucumán, su provincia, promoviendo muchas leyes relacionadas con el emprendedurismo y la economía del conocimiento. Fue chairman del YPO, también fue elegido como joven líder por la World Economic Forum en 2012 y fue elegido por la Yale University como uno de sus 15 Yale World Fellow en el año 2017. Hoy es presidente de Blueberry Medical Corporation, una empresa dedicada a la producción de cannabis para uso medicinal, con fuerte presencia en Latinoamérica. Además, es miembro del board e inversor en otras varias empresas. Muchas gracias, Facundo. Un aplauso virtual para tu presencia. Estamos muy contentos de tenerte acá entre nosotros. La charla de hoy tiene como título El CEO Intrapreneur, el ADN emprendedor que todo CEO debería tener. Como siempre, la charla durará 1 hora, vamos a ser muy puntuales. En los primeros 30 minutos haremos un ida y vuelta con preguntas y respuestas con Facundo, y los segundos 30 minutos los reservamos para preguntas que ustedes van a ir posteando en el chat. Este evento es grabado y será luego compartido con nuestra comunidad de más de 25.000 miembros en LinkedIn, más de 1.700 miembros en Instagram, y en un chat que tenemos con números 1, donde vamos poniéndolo en noticias de los eventos que van apareciendo. Bueno, sin más, Facu, muchas gracias, un placer tenerte acá con nosotros. Bueno, Lucho, muchas gracias por la invitación, un placer estar acá compartiendo con todos ustedes, esperemos que pueda contribuir con algo, así que encantado de charlar con todos. Perfecto, gracias. Estás en Tucumán, ¿no es cierto? Así es. Bien, hace un par de años que vivo en Uruguay, vine a Tucumán, no venía desde hace tiempo, el último año y medio o 2 años ya. Creo que vine 3 semanas y me tocaba ahora, hace tiempo que no venía, así que vine a visitar a familia y amigos y disfrutando de Tucumán, que parece verano el calor que hace ya. ¿Y te movés con toda la familia o queda en Uruguay la familia? ¿Cómo haces? No, bueno, a ver. Estoy acá en Tucumán ahora con mi mujer y mi hijo, visitando a mis viejos, mis suegros y todos los que están viviendo acá, digamos. Pero sí, vinimos con ellos para acá ahora 2 semanitas. Bueno, qué bueno. Siempre tener un baño local con las raíces está bárbaro. Así que, bueno, te felicito y qué bueno, disfrutalo. Facu, gracias. Vamos a arrancar. Te hago una pregunta. Contanos un poco dónde nace ese espíritu emprendedor que te define y cómo hiciste para ponerlo en práctica temprano en tu carrera. Bueno, a ver, quizás
Es buena pregunta. Quizás yo creo que yo valoro por lo menos mucho y trato de desarrollar en mi hijo, por ejemplo, que sea curioso. Y creo que parte del espíritu emprendedor nace de esa curiosidad, ¿no? De eso, ver todo el tiempo, tratar de entender cómo funcionan las cosas, de tratar de entender cuando hay problemas con algo, ver cómo se puede modificar algo para solucionar los problemas. Y creo que también hay mucho de formación. En mi caso puntual, digamos, yo recuerdo siempre haber sido bastante curioso y de involucrarme en las cosas, tratando de solucionar cuando veía problemas o que algo no funcionaba, trataba de solucionarlo. Y de alguna forma creo que un emprendedor es eso, es una persona que detecta oportunidades y en función de las oportunidades que detecta, ve oportunidades de negocio y cómo mejorar eso, digamos. Oportunidades, es un emprendedor de negocios, hay emprendedores sociales, hay emprendedores políticos, me tocó estar en todos esos rubros y creo que principalmente como emprendedor empresarial, se trata de eso, de ver oportunidades de mejoras de las cosas. Y de hecho yo ya de muy chico con mi hermano jugábamos al juego de las oportunidades, ¿no? Y me acuerdo clarito que llegamos a algún lado y es muy probable que claramente nos haya, mi viejo nos haya influenciado en esto, porque de dónde salió ese juego, pero el juego de las oportunidades era llegar a un lugar y tratar de ver oportunidades para mejorar cosas. Y era cuando veíamos algún problema o renegábamos por algo, decía, ¿cómo se puede mejorar? Me acuerdo muy chicos, un viaje que hicimos a Buenos Aires, y me acuerdo que fuimos a ver el obelisco y decíamos qué bueno sería subir al obelisco y ver desde ahí, o algún lugar que pueda ver las ciudades de grande. Y ahí empezamos a decir, bueno, oportunidad, hacer un mirador en Buenos Aires, un edificio alto, y éramos muy chicos y jugábamos a eso, a ver oportunidades, que a la larga eso se terminan siendo como oportunidades de mejorar algo y pueden ser oportunidades de negocio per se. Y así fue mi primer emprendimiento, que fue un proveedor de internet justamente en Tucumán, cuando tenía 18 años. También no había internet, no había internet en Argentina, estamos hablando año 94, recién aparecía Telecom y Telefónica con las privatizaciones, y no había internet, y apareció una empresa que era de ellos, que se llamaba Startel, pero antes de eso nosotros con un amigo nos trajimos una antena de Estados Unidos y poníamos una antena para conectarnos vía VSAT a emails y bajar emails nosotros por nuestra cuenta. ¿Por qué? Porque había una oportunidad también, ¿no? Entonces creo que va mucho de ese lado, de cómo tratar de ver oportunidades. Y obviamente, claramente también formación. Yo recuerdo también que de bastante chico mi viejo me hacía participar de reuniones de laburo de él. Entonces me llevaba a participar de reuniones de negocios, e incluso, no sé, ya en la adolescencia, tenía 15, 16 años, participaba en reuniones de negocios, de transacciones, me acuerdo con mi viejo, de ventas de empresas, ese tipo de cosas, y de alguna forma mamé todo eso, ¿no? Entonces, creo que hay un poco de eso, digamos, de estar todo el tiempo atento, de desarrollar la curiosidad, de ver las oportunidades y de participar activamente tratando de solucionar esas cosas. Creo que ahí hay un poco ¿Y a tu hermano cómo le fue? ¿A tu hermano cómo le fue? Porque la verdad que eso es como una prueba de control que tenés al lado. ¿Le fue bien también emprendiendo o no necesariamente? Porque una de las Sí, preguntas que tenía para hacerte es si se nace o se hace emprendedor uno. sí, a ver, mi hermano es totalmente distinto a mí. Digamos, yo soy una persona súper ambiciosa en el sentido que siempre estaba pensando en cómo hacer algo mucho más grande, y mi hermano es todo lo contrario a eso. Mi hermano quiere la comodidad, y mi hermano cuando cumplió 40 años se retiró directamente, o sea, vive súper tranquilo, tiene una serie de actividades súper tranquilas, tiene sus propiedades, campo y una serie de cosas que le generan ingresos, pero no le pide que trabaje demasiado, no le gusta el estilo de vida que puedo tener yo. Yo tengo, ejemplo, yo tengo 27 años que estoy con mi pareja, con mi mujer, y tengo 20 mudanzas. Viví en 7 países, en 15 ciudades, entonces eso no es para cualquiera, digamos, periodos de trabajar 16, 18 horas con emprendimientos, asumiendo riesgos, viviendo, no es para cualquiera, digamos. Entonces, claramente depende que si a mi hermano le fue bien o no, digamos.
mi vida fue mucho más acelerada que la de él, y él tiene un estilo de vida que a mí no me gusta, me parece muy tranquilo, y él tampoco le gusta claramente mi estilo de vida también, ¿no? De esto de ser muy acelerado y muy ambicioso. Entonces, depende a quién le preguntes, ¿no? Pero si yo le preguntara a claramente él ambos... si el juego de las oportunidades le sirvió, ¿a él le sirvió el juego de las oportunidades? Claramente, vos ves su estilo de vida y es el estilo de vida soñado por muchos, ¿no? Vive muy tranquilo, al pie del cerro en Tucumán, con su familia, los fines de semana se va a escalar, 3 veces a la semana hace deportes, tiene un estilo de vida que para muchos es espectacular. A mí no me atrae mucho eso, y él llegó a eso también, justamente, viendo oportunidades para llegar a ese objetivo, ¿no? Y de ahí creo que esta pregunta que decías recién, si emprendedor se hace o se nace, es una gran pregunta y hay varias discusiones al respecto. Yo creo que hay ciertas características que tenemos los emprendedores que se nace, que está relacionado con temas genéticos. De hecho, hay estudios al respecto. Hay un gen, el gen que se llama DRD4, que se le dice el gen del emprendedor, que se hizo varios estudios y las personas que tienen, la mayoría de los emprendedores tienen este gen, DRD4, y es un gen que, si bien le dicen del emprendedor, la realidad está relacionado con el D4, es un receptor de dopamina. Entonces cuando las personas necesitan esa adrenalina o necesitan esa dopamina y tienen mayor tolerancia al riesgo en general. De hecho, los deportistas extremos tienen este gen también. Entonces, desde ese punto de vista, sí hay un montón de personas que ya vienen predispuestas a asumir mucho más riesgo. De hecho, esto que hablamos con mi hermano, quizás no nos hicimos. Yo me hice el test del 23andMe, que es el que ves todo tu análisis genético, pero no hace un seguimiento de este gen, por lo cual no sé si lo tengo y no sé si lo tiene mi hermano. Pero claramente yo tengo una tolerancia al riesgo muchísimo más alta que mi hermano. Mi hermano se estresa con una serie de cosas y yo ni pedo me meto en eso, y yo estoy activamente cuando veo oportunidad, y cuando me da esa adrenalina me gusta más aún, y me parece un desafío más, si es más complejo me divierte más, si me cuesta más lo disfruto más también. Entonces creo que hay algo genético ahí, pero por otro lado, sin duda te formás, digamos. Yo me fui formando como emprendedor, digamos, ¿no? Yo, cuando empecé mi primer emprendimiento, no existía la palabra, o no la conocía yo, la palabra emprendedor, que hoy está de moda, digamos, ¿no? Y claramente me fui formando de esa forma, y las organizaciones que yo empecé o en las que trabajé, formé eso también, formé emprendedores, y eso lo veo con las personas. Dicen que un buen líder es el líder que se va de una posición y no se nota su presencia, y que a su vez formó otros líderes, ¿no? Y tengo la suerte de todas las empresas que armé, o organizaciones que armé, que son 5 o 6, perduran en el tiempo, y los líderes son personas que entraron cuando estaba yo, digamos, ¿no? Entonces, y que vos los ves a ellos hoy y claramente son emprendedores, están viendo todo el tiempo oportunidades de mejora. De hecho, cuando yo me fui, el de Invertir Online, por ejemplo, el gerente general, que asumió como gerente general, José Viñoli, después de trabajar 10 años conmigo, él asume de gerente general, estuvo 4 años en tres años o 4 años en Superbig liderando todo, pero tenía el gen emprendedor, y él quería, de hecho, cuando él lideraba la empresa, tomó un montón de decisiones, haciéndola una empresa emprendedora también. Y cuando asumió el grupo, él es como que ya el grupo, la estructura de la gran corporación lo empezó a acotar, y él decidió abrirse y emprender de vuelta por su cuenta. Siendo una persona que no era originalmente emprendedor, de pronto sí se convirtió en un emprendedor, por lo cual estoy convencido que podés no tener el gen ese y formarte como un emprendedor y ser un gran emprendedor, ¿no? Por lo cual hay las dos cosas. Sí, ahora vamos a entrar un ratito en ese... Ahora vamos a entrar un rato en ese tema, porque yo creo que el intraemprendedurismo te ayuda dentro del líquido amniótico, que yo le llamo de las organizaciones, te ayuda a generar ese músculo, que después del día de mañana, si lo querés hacer por tu cuenta, ya quedaste entrenado, ¿sí? Porque, a ver, antes de entrar en eso, una pregunta que yo te haría, que siempre me gustó hacerle a los emprendedores y nunca se la hice, es, yo creo que para emprender, o lo haces muy temprano en tu carrera, cuando no tenés riesgo, cuando no tenés a lo mejor una familia
que empujar, donde preferís el líquido amniótico de las corporaciones, o lo hacés ya cuando diste la vuelta, generaste un capital, quedaste quemado de las corporaciones y ese amor que tuviste siempre por emprender, finalmente a una determinada edad, llámese 40, 45, 50 años, lo podés hacer. Entonces es o muy temprano o ya cuando diste la vuelta. ¿Vos cómo lo ves a eso? ¿Es lógico o en realidad no hay momento para entrar a emprender? Para mí no hay momento. Lo que vos estás planteando de alguna forma está relacionado con la aversión al riesgo de cada una de las personas. Es decir, una cosa es cuando uno está solo y generalmente en su juventud, cuando comienza y no tiene nada que perder porque está empezando y puede asumir mayores riesgos. ¿Por qué? Porque no hay otras personas que dependan de él o del emprendedor. Entonces, desde ese punto de vista, esa persona puede asumir más riesgos. O vos estás diciendo después, cuando ya tiene un capital, ya aseguró una serie de cosas, en el fondo vos estás diciendo minimizar el riesgo de alguna forma. Yo lo que creo es que los emprendedores, muchos de estos emprendedores que son ya genéticamente emprendedores porque tienen mayor aversión al riesgo, lo hacen en cualquier momento, ¿no? Mi experiencia también como emprendedor, yo varias veces hice cosas que para cualquier persona es una locura meterse en ciertas cosas o hacer ciertos negocios asumiendo tanto riesgo y jugársela de vuelta, duplicando, ¿no? Entonces, si no tiene mucha lógica, cualquier persona sensata no lo haría. Entonces yo creo que desde ese punto de vista no hay un momento ideal. Sí podés minimizar los riesgos, digamos, pero las oportunidades pasan en momentos donde uno menos piensa. Entonces no podés estar esperando depende. Hay personas que sí, que necesitan ese ámbito de seguridad para poder saltarse. Hay creo que es una frase de Kaufman, un cuento que básicamente dice que el emprendedor es el que se tira del precipicio y antes de caer tiene que armar el avión, digamos, para volar, ¿no? Y de alguna forma es así, digamos, cuando vos tenés que saltar y armarlo en el camino, digamos, no podés esperar creo yo, decir, bueno, antes de saltar lo empiezo a armar y recién me tiro, digamos, ¿no? Porque si no, eso se te va a pasar la oportunidad, creo yo también ahí, ¿no? Entonces, sí, lo armó otro antes, tal vez, ¿no es cierto? Claro. Exacto. Entonces yo creo que no hay un momento ideal. Y por otro lado también creo que uno siempre ve, como dicen los gringos, el pasto del vecino más verde también, ¿no? Es decir, yo me acuerdo cuando todos mis momentos de emprendedor siempre veía, yo empezaba y mis amigos, bien terminé el MBA, por ejemplo, yo empezaba con la idea, tratando de buscar guita, viviendo en un departamento de un ambiente, y mis amigos ya que terminaron el MBA ya trabajaban para grandes corporaciones, en su momento Lehman Brothers, para JP Morgan, ganaban 10 veces más que yo, estaban cómodos, todos tenían grandes departamentos y todo eso, y uno le da envidia a eso, ¿no? En ese momento, digamos. Después, en otro momento, al revés, digamos, te toca, es muy probable que alguien que esté en una corporación hace varios años vea al emprendedor que le está yendo bien y, uy, qué bueno, yo con todo el conocimiento, si me lo hubiese jugado antes, estaría en otro lugar, digamos. Eso es bastante normal, es decir, que el otro vea que siempre el otro tiene lo otro que es mejor, digamos. Y la realidad es que las dos cosas están muy buenas, digamos, ¿no? Tengo varios amigos CEOs de grandes corporaciones que envidian la vida del emprendedor y varios emprendedores que envidian la vida del CEO, ¿no? Y creo que es muy difícil para ambos pegar el salto. El que está en una gran corporación, que tiene el titulito, que la secretaria le arregla todo, que viaja por el mundo en primera y llega y lo esperan y tiene el mejor hotel y todo eso. Y a fin de mes tiene el salario. El salario y a fin de año el bono multiplicado es súper atractivo, que cuando dices, no, yo me voy a dedicar a emprender y arranca, extrañas muchísimo todo eso, que vos te tenés que sacar tu pasaje, que tenés que ir en turista, que buscar el mejor, la combinación tuya, que llegás y vas a un hotel de mala muerte, que tenés que conseguir vos, ocuparte de todo eso como emprendedor. Se extraña todo eso también. Y tengo muchos amigos que fueron y vinieron. La gran mayoría, te diría que el 80% vuelve a lo que estaba. Es decir, si era un emprendedor y se fue al mundo corporativo, después dice, no, esto no es para mí, y vuelve. Y al revés también, el corporativo, que está muchos años en la corporación, va a emprender, muchos terminan volviendo a la corporación. Por lo menos
mi experiencia, no es un dato que Bien. esté validado, ¿no? Qué bueno, bueno. A ver, mientras esperamos que vayan apareciendo preguntitas en el chat, te hago otra pregunta. Imaginemos que yo fuera el CEO de una empresa jerárquica, burocrática en el buen sentido, ¿no es cierto? Que son la mayoría de las empresas. Si yo quisiera empezar a implementar el liderazgo emprendedor en mis reportes directos para que cascadee en la organización, o sea, trabajar en la cultura emprendedora, ¿cómo se hace eso de un día para el otro? ¿Cómo se empieza? Bueno, por ahí tenés, como vos decías, hay que cambiar la cultura de la empresa si es una empresa que no está liderada por emprendedores. Y eso, cambiar la cultura lleva tiempo. Se parte desde cómo desarrollás el gen emprendedor, que básicamente es cómo formás, cómo atraes emprendedores a la organización, cómo los formás y cómo haces que desarrollen. Nosotros, me acuerdo, en Invertir Online teníamos una vez al mes concurso de ideas, digamos, y tiramos temas y sobre cosas, no sé, que las ideas podían ser sobre un tema en particular. Decíamos, ok, queremos mejorar, no sé, por cualquier cosa, no sé, los egresos, tiremos ideas para que no gastemos tanto. Entonces, se armaban grupos, se armaban proyectos, se hacían hackatones, donde se tiraban ideas y se presentaban a fin de mes y el ganador tenía una serie de cosas. Y si eran buenas las ideas, les dábamos tiempo y recursos para que se implemente eso dentro de la organización. Entonces tenés un montón de, lo que estás haciendo ahí es fomentando la generación de ideas por un lado, también empoderando a la gente que se sienta parte, entender cuáles son las problemáticas de la empresa o las oportunidades de mejora y cómo de alguna forma solucionar eso, ¿no? Las grandes corporaciones hoy cada vez más están utilizando metodologías similares a esa. Bueno, Google como gran ejemplo, esto que le dedican 20% de su tiempo a proyectos específicos. Me parece una gran iniciativa. Para grandes corporaciones es realmente un desafío. Globant también tiene iniciativas de esas características también, de decir, bueno, arman equipos entre ellos dinámicos en distintas partes del mundo para enfocarse en soluciones específicas y trabajar empoderando a la gente. Yo creo que va por ahí. Es muy difícil si sos una gran corporación y ya tenés años y querés cambiar la cultura esa. Ahí yo me acuerdo un caso que estaba bueno, que tiene unos años, pero era IBM en su momento, que quería desarrollar una serie de cosas y cómo hacía, y entre ellas era formar más emprendedores o tener equipos internos que lideren iniciativas y que no queden pegadas a la gran burocracia que hace que todo sea más lento. Y me acuerdo que armó unos equipos, o una división que en ese momento se llamaba Alpha Team. Y los que entraban en Alpha Team era como una estructura paralela dentro de la organización IBM que se movían libremente y transversalmente en toda la organización. No sé qué pasó con eso. Pero los locos de IBM eran seguramente. Exactamente, exactamente. Y de ahí sé que salieron varias iniciativas, digamos. De hecho, de ahí después se separa IBM, Lenovo y todo esto, venden una parte, se enfocan en otra cosa. Y cambió totalmente, pero por eso, porque de alguna forma lo que hicieron es armar equipos totalmente distintos, independientes dentro de la organización y que interactúen transversalmente. Era un quilombo, obviamente, porque la organización no está preparada para eso, y yo creo que el desafío justamente es decir, ok, ¿cómo haces para armar este tipo de estructuras que son mucho más dinámicas y flexibles y dejan de ser piramidales, sino que tienen que funcionar más como networks, digamos, como redes o matrices, digamos, ¿no? Sí, porque finalmente ese grupo especial, los locos de IBM que tal vez están creando, de alguna forma, el punto de contacto con la gente de desarrollo, de IT, de lo que es la organización en sí, lo tiene que tener, con lo cual, de alguna forma tenés que generar esa traducción de idiomas para que se lleven bien, porque si no, el rechazo va a estar latente siempre. Totalmente. De hecho, a mí sí te acordar ahí, no sé si vieron la película de Steve Jobs, en una parte cuando a Jobs lo corren y se va y arma Pixar y todo eso, y arma, no me acuerdo cómo se llamaba la otra empresa, en algún momento lo van a buscar para que vuelva, y lo reclutan de vuelta, y él vuelve a la empresa y dice, ok, yo entro de vuelta, pero yo quiero armar mi propio equipo y quiero liderar el próximo desarrollo. Y hay una imagen que él, cuando le dicen que vuelva, él empieza a ir por distintos lugares de la empresa a reclutar
a reclutar las personas que él conocía, que sabía que eran distintas, y va por unidades de negocios totalmente distintas y empieza a juntar. Ese core que él arma es lo que hoy es Apple, ¿no? Juntó un grupo de equipos que hoy es el equipo de liderazgo de Apple, viene de lo que él armó en ese momento, reclutando entre miles de personas a un equipo que se movió transversalmente dentro de la organización y armó lo que armó, ¿no? Claro, no armó un equipo de outsiders, sino que los trajo adentro de la empresa. Con lo cual el canal de comunicación lo tenía con la estructura que también era burocrática, pero con un ADN de alguna forma emprendedor e innovador. Totalmente, totalmente. Ahora, con el tema de la pandemia, con el tema de la velocidad a la cual van cambiando las cosas, creo que las empresas no se pueden dar el lujo de no intentar la innovación adentro de la empresa. No lo digo para una empresa común, pero para las empresas que son líderes, las empresas que tienen valor por el liderazgo que ocupan dentro de cada una de las industrias, no se pueden dar el lujo de no estar viendo cuál es la próxima ola que tienen que tomar. Sí, totalmente. Ahí no son las empresas, son los líderes, de alguna forma. En realidad las empresas es un conjunto de personas. ¿Cómo haces? Y ese conjunto de personas generalmente tiene un liderazgo que puede ser una o varias personas. Y como vos decís, ese liderazgo no se puede tomar, decir, bueno, está esta situación, este contexto, no hago nada o a ver qué pasa, digamos, hay que ser activo. Desde ese punto de vista, a ver, yo como ejemplo, digamos, yo hace un par de años que estoy vinculado, empecé a desarrollar una nueva empresa que se llama TerraFloss, que es una empresa de cannabis, que estamos integrando distintas empresas de cannabis en distintas partes del mundo, en América Latina específicamente. Y también, en el medio de yo originalmente invertí en una empresa que se llama EV Life Sciences en Uruguay, era de alguna forma mi inversión, mi caballito de batalla, me involucré en esa empresa, una empresa que ya existía, yo no soy el fundador, sino que yo entré en esa empresa como inversor, pero como soy de alguna forma inquieto, empecé a replantear una serie de cosas, planteé cómo podían hacer para escalarla. La empresa esta, con management muy bueno, pero local, uruguayo, le costaba ver las cosas que yo estaba viendo a nivel más grande, digamos, de la región. Y lo que hice yo es armar toda una estrategia donde armé TerraFloss, y eso fue durante la pandemia, y dije, bueno, vamos a integrar varias empresas, una que haga la producción de genéticas y flores, que es la de Uruguay, IBI, otra que se enfoque en la extracción, que es Blueberries en Colombia, otra que haga manufactura y otra que haga venta y distribución, se llama Dr. Gea. No existía nada de esto, existía solamente IBI. La de extracción, también, ¿qué hice? Esperé el momento, es una empresa, Blueberry es una empresa que cotiza en la bolsa de Canadá. Me leí todo como veía que estaba undervalued, es decir, estaba barata, entre comillas, y empecé a comprar acciones yo por mi cuenta online, comprando acciones en mi cuenta de Charles Schwab, empecé a comprar porque me había leído todo, que si llegaba podía entrar al directorio. Llegué al 5% de la empresa y de sentarme en el board, porque creo que no en el board, y empecé a replantear toda la estrategia de la empresa y la estructura, y de pronto me gané la confianza de otros directores, y de pronto éramos, de los 9 directores, 5 eran manejados por mí o liderados por mí, y en ese momento, cuando ya éramos 5, dije, bueno, es momento. El año pasado, en noviembre del año pasado, tuvimos un tender offer, un grupo australiano quiso comprar la empresa, yo tenía un fair refusal, pude comprar o tomar mayor control de la empresa, modifiqué el directorio, quedamos 5, asumí como chairman, y ahora ese grupo es el que está liderando todo lo otro también. ¿A qué voy con esto? Que en momentos de pandemia, donde está todo cambiando, que no sabes qué va a pasar, entonces son los momentos donde hay que aprovecharlo para pensar las cosas totalmente distintas y decir, acá hay una oportunidad, la industria está golpeando, no sabe qué va a pasar, la oportunidad está. ¿Cómo hacemos para encauzar todo esto, ¿no? Y ahora este grupo, la semana pasada o la anterior, cerramos un seed round de $8 millones para avanzar con esa consolidación de eso. Y eso se debe justamente a eso, a estar viendo y atento a las oportunidades, pensar estratégicamente, y en momentos cuando todos están quietos, es el momento de moverse justamente, ¿no? Ahí están las verdaderas oportunidades.
Totalmente, total. Es lo que se llama río revuelto, ¿sí? Ahí aparecen oportunidades porque hay gente que queda en inferioridad de condiciones y está la ambulancia para pasar a rescatar. Creo que la pandemia abrió muchas oportunidades, así como otras personas que no se pudieron adaptar o se paralizaron ante el cambio y lógicamente es un buen momento para emprender. Facu, tengo una consulta que hace Diego Espósito en el chat. Un gusto escucharte, Facundo. Al emprendedor en general lo pensamos como un visionario, con un placer por el riesgo, por generar nuevas ideas. Pero también a mí me parece que el emprendedor tiene un alto grado de responsabilidad y me animo a decir de solidaridad muy grande. Cargarse al hombro la mochila de una organización, de un grupo de empleados, familia, no es un tema menor. ¿Qué opinás sobre el tema? Es un gran punto y es verdad. Yo hubo años, de hecho, actualmente, por ejemplo, dentro de la prioridad siempre es la gente que labura con uno, digamos, colaboradores, que son personas que también tienen que ser conscientes que están asumiendo riesgo porque están trabajando generalmente en una empresa que es emprendedora, asumen más riesgos también, ¿no? Y cuando asumís esos riesgos, ¿qué quiere decir? Básicamente que vas a ganar menos guita, que vas a laburar más, pero si te va bien, vas a ganar más guita, ¿no? Es la ecuación riesgo-retorno. Dentro de ese contexto, claramente el emprendedor, el founder, por decirlo de una forma, asume un grado de responsabilidad mucho más grande porque tenés un montón de personas que dependen de vos, de alguna forma, ¿no? Entonces, yo años no cobraba sueldo, digamos. Actualmente, como chairman de esta empresa, tampoco estoy cobrando sueldo porque considero que hay otro tipo de prioridades, digamos. Puedo hacerlo por una serie de cosas en mi contexto personal, pero claramente... generalmente yo esta comparación la hago con el management anterior de esta empresa que yo me toca liderar como chairman y interim CEO, venía de otra corporación. Y lo primero que se sentó a negociar el anterior CEO de la empresa fue su bono, sus acciones, sus cosas. Es decir, cuánto iban a ser sus ingresos. Lo primero que ven es eso, ¿no? Están viendo... la solución de la empresa. Y el emprendedor está viendo al revés, cómo solucionamos todo este quilombo. Y para eso estoy dispuesto a laburar sin sueldo, porque antes tenemos que solucionar. Porque si hacemos las cosas bien, lo otro va a llegar con creces después, ¿no? Entonces, ahí está bueno lo que decía Diego, de ese sentido de la responsabilidad también por la empresa. Y muchas empresas, muchas startups, cuando arrancan, los founders, el emprendedor inicial, no cobra sueldo, labura mucho más, sacrifica muchísimo más haciéndose responsable también por su equipo, digamos, ¿no? Y eso no es menor, digamos. Bien, gracias Diego. Pregunta Ignacio ahora, ¿cómo se genera el liderazgo unificador cuando hay, como en el caso de IBM, diferencias notables, por ejemplo, entre quienes generaban las revenue en ese momento y los que generan las ideas? Bien, muy buena pregunta. Todo depende del tipo de estructuras que existan, ¿no? Y realmente, claramente depende del liderazgo. Cuando digo liderazgo, típica estructura piramidal, nos guste o no, termina siendo dependiendo de un directorio, de alguna u otra forma, que representa a los accionistas. Lo tomo como ejemplo el caso de Blueberries, esta empresa que cotiza en la Bolsa de Canadá. El directorio tenía otra visión originalmente y fomentaba otra cosa. Cuando yo entré a ese directorio veía que la típica organización burocrática, lenta, de reporting. ¿Por qué? Porque el liderazgo venía de grandes empresas de farma. Entonces, al ser una empresa de cannabis medicinal, como que el mercado premiaba si venían liderazgo de grandes corporaciones. Entonces tenías de tipos que venían liderando, no sé, empresas de Abbott o laboratorios complejos, estructuras, y esos tipos llegan a una empresa de estas características, que sigue siendo una startup por más que cotice en la bolsa, y aplican lo que ellos sabían, digamos, ¿no? Es decir, todo el sistema de reporting, de control, de auditoría, estar así. Y claramente una startup no necesita ese modelo, sino que necesita otro modelo totalmente distinto, digamos, ¿no? Ahí, ¿cómo hacer para cambiar eso? Y tenés que cambiar de la línea top-down, digamos. Si es una estructura verticalista, y sí, tenés que convencer al directorio que el camino es otro, tenés que buscar un management team que entienda de esta forma esto, lo cual hace difícil que sea. Todo depende del tipo de estructura. El caso de IBM, como decís,
es súper complejo por el tamaño que tenía esa empresa, y cambiarlo era realmente difícil. Algunas empresas lo que hacen en ese sentido es como un spin-off de esas unidades que van surgiendo y las dejan independientes. El caso hablo siempre de casos personales, ¿no? El caso de la venta de Invertir Online a Superbill. El banco no agarró Invertir Online, la metió dentro de su estructura. Si hacía eso, la destruía la empresa. O sea, si agarraba y decía, bueno, ahora es Invertir Online de Superbill y se maneja de esta forma dentro de la estructura y reporta al CTO, al desarrollador de esto, a esto, y la metes dentro. Y obviamente va a detonar, porque Superbill como entidad financiera es justamente una entidad financiera de muchísimos años, con recursos humanos súper complejos, estructuras matriciales complejas, súper regulada. Invertir Online venía siendo una startup totalmente dinámica, independiente, flexible, que si la metía dentro de esa estructura iba a colapsar. Y lo que decidieron ahí el grupo como entidad dijo, no, la mantenemos aparte, es nuestra, pero la mantenemos aparte con otro liderazgo, no tiene nada que ver, por ahí cruzan una serie de cosas, pero es otra empresa, ¿no? Yo creo que es un gran desafío de las grandes organizaciones, ¿no? Dentro de ese proceso con Superbill, ¿vos le sugeriste hacerlo de esa forma o te mantuviste al margen? No, lo charlamos antes, pero Patricio Superbill, la verdad que él de entrada dijo eso, él de entrada pensaba que se tenía que mantener aparte y así lo hizo. Lo que sí hizo Patricio es él meterse dentro de Invertir Online, él está dentro del directorio de Invertir Online, que es el único, creo que es el único del directorio de Invertir Online que es del banco, nada más y nada menos que Patricio Superbill, digamos, ¿no? Y después son todos, hay uno independiente y los otros tres son, pero no depende de la estructura bancaria, digamos, ¿no? Y él mismo lo sugirió y obviamente son de las cosas que charlamos, pero más allá de eso cuando vendí todo eso era el 100%, por lo cual yo no dependía de mí. Tengo muy buen vínculo con Patricio y todo el equipo, contribuyo cada vez que necesitan algo o puedo ayudar en algo, siempre estoy a disposición y la verdad que hay un muy buen vínculo, ¿no? Me imagino que es un bebé para vos Invertir Online, con lo cual debe costar mucho desvincularse completamente, con lo cual muy a gusto cuando te llaman a opinar sobre el tema. Sí, ese es un gran tema de los emprendedores, ¿no? Es como cuando empezás con un emprendimiento que ya llega a un tamaño significativo, ya es como tener un hijo, ¿no? Es tu bebé y lo querés a tu bebé, pero de pronto tu bebé tiene 18 años y tiene que volar solo y es mayor de edad y está bueno que tenga esa independencia también, ¿no? En el caso nuestro, desde siempre, cuando armamos Invertir Online, siempre estuvo en el ADN, digamos, que iba a volar solo en su momento, y no es antes, generalmente cuando un emprendedor armaba su empresa, era su pyme o su bebé y lo cuidaba como era parte de la familia, y los hijos entraban a laburar ahí, y los nietos después, segunda generación. En este caso fue pensada para que sea independiente y no dependa en lo más mínimo de mí. De hecho, en el 2014 yo en el 2014 dejé de ser CEO de la empresa, por más que tenía el 60% de la empresa o más, dejé de ser CEO. En el 2015 dejé de ser director ni chairman ni participar de nada, porque me involucré justamente en funciones públicas, me involucré en política, fui diputado y no quería tener ese conflicto de interés, entonces dejé que, y ese miedo de decir, uy, es mi empresa, si me voy yo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a caer? ¿Se va el founder? Estuvo 2 años, los 2 años que yo no estuve, bien me fui, que yo estaba siguiéndola de costado, la empresa creció más que cuando estaba yo. Dije, mira, la verdad hice un buen laburo, funciona bárbaro, me hubiese ido antes, pero eso está bueno, eso es lo que más me llena de orgullo, es cuando armás organizaciones que perduran en el tiempo y que no dependen de vos, y vos te vas y sigue la organización funcionando, eso es genial, ¿no? Sí. Facundo, te hago 2 preguntitas que hace Pedro. La segunda es más fácil, la dejamos para después, que es el tema de si está dispuesto a volver a la política, ¿sí? Es más fácil de recordar, no sé si es más fácil de contestar. Y la primera que hace es, hola, un gusto estar escuchando una charla tan enriquecedora. Pregunta para Facundo, el ciclo de vida de las empresas es cada vez más corto. ¿Cuál cree que es el factor que las empresas perduren en el tiempo? Ok, respecto a la primera, si volvería a la política,
yo digo que no, pero yo antes de involucrarme en política jamás hubiese pensado en mi puta vida involucrarme en política, no estaba dentro de mis parámetros, de pronto me involucré en política y después de no vivir 20 años en Tucumán, volví a Tucumán, inicié campaña política, a recorrer toda la provincia, ir a todos los lugares, tocar timbre, hablar con vecinos y todo eso, algo que no me imaginaba, lo hice. Fue una experiencia enriquecedora, sin duda, no me arrepiento, más allá de los resultados en general, pero fue una muy buena experiencia. Te das cuenta, me tocó liderar encabezar la lista de diputados en Tucumán, y dentro del Congreso es una máquina de impedir, para un emprendedor es algo catastrófico estar en el Congreso porque no podés accionar un montón de cosas justamente, y haciendo un paralelismo es como estar en estas grandes corporaciones burocráticas donde te das cuenta que el sistema no funciona y tenés que cambiarlo. Y cambiarlo es muy complejo. Como empresa, si sos un empleado es muy difícil cambiarla porque ya tiene sus estructuras funcionando y te das cuenta que tiene que cambiar el core, el modelo, ¿no? Pero por otro lado te das cuenta que podés, a mí me tocó liderar varias leyes, la ley de economía del conocimiento, las nuevas sociedades por acciones simplificadas, la SAS, la ley de emprendedores, la ley de, bueno, varias cosas que yo tomé la iniciativa y funcionaron, y qué sé yo, SAS, se armaron más de 20.000 empresas de una ley impulsada por mí, digamos, por nosotros, digamos. Entonces te das cuenta que el impacto que podés tener es gigante. En un principio no volvería a la política, pero uno nunca sabe. Antes decía lo mismo y terminé estando en política, así que nunca digas nunca. Respecto a la segunda pregunta, sí, las empresas cada vez son más... El mundo está cambiando muy rápido, entonces todo hace que sea mucho más volátil, mucho más complejo, mucho más ambiguo todo. Y creo que las organizaciones del futuro cada vez van a ser más así, digamos, ¿no? Esa es una larga charla de cómo interactuar en ese mundo que se viene y los grandes desafíos que tiene el mundo, ¿no? Y ahí es donde las empresas tienen que entender que son parte de ese mundo, y los líderes también, digamos, ¿no? Entonces yo creo que estamos ante un cambio de paradigma que si bien empezó hace un par de años, varios años, estamos recién empezando a tomar conciencia de los grandes desafíos que tiene la humanidad. Y ahí es donde hay que analizar las cosas desde otro punto de vista y ponerse otros. Antes los líderes de los países o de las empresas pensaban en plazos, un líder de un país, plazo electivo, digamos, 4 años voy a estar en el gobierno, en el mejor de los casos 8, tratando de solucionar los problemas del país. Los líderes de las empresas también, pensando en, voy a estar tanto tiempo en la empresa, tengo que solucionar estos temas y enfocados en eso. Y nos estamos dando cuenta que los desafíos son mucho más grandes a nivel global, ¿no? Hablo de grandes cambios mundiales que están relacionados con el impacto del cambio climático, los efectos del crecimiento de la población, las nuevas necesidades que están apareciendo, los grandes desafíos con sistemas migratorios y todo eso, son desafíos para el mundo en general. Entonces, los líderes de los países que antes pensaban a 4 años ya no pueden pensar así. Y el mundo, eso hace que esté todo cambiando. Los 2 pilares de Occidente, que son la democracia y el capitalismo, están siendo cuestionados. Y como líderes de empresas también tenemos que entender que está cambiando todo eso. Entonces, a la hora de pensar todos esos desafíos, ya las empresas no pueden estar, como yo estudiaba, me acuerdo en Berkeley, que teníamos que apuntar a maximizar el retorno a los accionistas. Bullshit, eso no va más, digamos. Nosotros tenemos que armar organizaciones que generen impacto, que sean agentes de cambio en todo sentido, no solamente maximizar el retorno. O maximizar el retorno, pero ¿a qué costo? No a cualquier costo. Entonces ya son agentes de cambio. Las empresas tienen que ser agentes de cambio, tienen que ser empresas que generen impacto social, impacto ambiental, que ayuden a los grandes desafíos que tiene el mundo. Y el líder que no entienda eso, la va a terminar cagando. Entonces yo creo que hay que pensar las organizaciones ya desde otro punto de vista. Las generaciones los más jóvenes, los más nuevos, ya entienden que es así. Las grandes corporaciones lo están entendiendo, están tratando de moverse a eso, pero no lo terminan de entender. Yo creo que los grandes desafíos que se vienen pasan por ahí, cómo liderar este tipo de organizaciones que se vienen, ¿no? Bien, gracias, Facu, y gracias a Pedro por las preguntas. Una preguntita de Juan Martín acá. Nos hace volver un poquito a tu experiencia con la empresa en Canadá.
él pregunta, cuando hablaste de que tuviste que ganarle la confianza de una parte del directorio, ¿lo hiciste siendo vos mismo o tuviste que estudiar a cada uno de ellos y armar una estrategia para lograr la mayoría? No, a ver, siempre siendo uno mismo, pero también estudiando a cada uno de los miembros, digamos, entendiendo cuáles eran sus objetivos. Y te empezás a dar cuenta que los objetivos por ahí de los directores que representan accionistas o son accionistas no tienen nada que ver con los de la empresa. Por ahí muchos están pensando en sus propios intereses y no de toda la organización en su conjunto, ¿no? Y el gran desafío es cómo alinear esos intereses, ¿no? A mí lo que me pasó era eso, cuando veía al directorio decía, espera, hay una parte relevante que está buscando otra cosa, le interesa generar un par de negocios que lo van a terminar beneficiando a él o a ese accionista que él representa y no necesariamente a la organización. Entonces, ¿cómo hacer para alinear todos esos intereses, ¿no? Y desde ese punto de vista, siendo uno mismo, yo por lo menos siendo hiper auténtico, diciendo lo que trato de ser coherente, y para mí coherente es sentir, decir y hacer lo mismo, ¿no? Entonces, si yo estoy sintiendo algo y pienso algo y digo algo distinto, no estoy siendo coherente. Entonces, trato de ser coherente todo el tiempo. Para eso es importante, para ser coherente con uno mismo, digamos, y a la hora de hablar con otro hay que ser muy cauto a la hora de comunicarse, que entienda verdaderamente lo que uno está sintiendo, pensando, y lo que dice tiene que estar alineado y que la otra persona lo entienda. Cuando hay, y entender que son perspectivas, que lo que yo piense, digamos, o mi realidad es solamente mi perspectiva, y él puede tener otra y también es válida, y ahí yo ni siquiera tengo que convencerlo a él, sino darle mi perspectiva, yo entenderla de él y tratar de que el conjunto defina cuál es la mejor perspectiva en función de lo que se está buscando, ¿no? Y si uno es coherente, las cosas salen o funcionan, por lo menos en mi experiencia. Muy bueno, muy bueno. Camila pregunta, ¿qué tipo de entrenamiento recomendás para fomentar el intraemprendedurismo en las empresas? No, primero, a ver, depende de qué posición, digamos, si estamos en una posición de liderazgo y queremos que nuestra empresa sea más, fomente dentro de la organización que haya más intrapreneurs. Yo me acuerdo que trabajamos con algunas empresas o con coaches, con una serie de cosas donde le plantean la problemática y ellos le traían alternativas y definían esto de concurso de ideas, hackatones. El riesgo que tiene eso es que tenés que tener a los que todo el tiempo vas a estar incentivando a los colaboradores, a los empleados, ¿no? Y los empleados, yo me acuerdo que el CFO me decía, Facundo, pero estamos haciendo entrepreneurs que nosotros queremos que emprendan dentro de la empresa, pero se terminan yendo para armar sus propias iniciativas, ¿no? Y está bueno, digamos. Yo prefiero eso antes de que tener una organización que va muriendo de a poco porque no surgen ideas ahí adentro, digamos. Entonces, yo prefiero, eso nos exigía a nosotros como organización, formar entrepreneurs o personas que tengan iniciativas y empoderarlas y traten de volcar eso. Entonces me ponían a mí, como líder de la organización, en una función donde tenía, espera, salió esto, tenemos que hacerlo, porque si no se va esa gente y arma otro emprendimiento u otra cosa. Entonces un ejercicio mutuo que hace crecer a toda la organización, y eso está buenísimo. Es súper difícil, ¿no? No es de un día para el otro, y nosotros, me acuerdo, al comienzo era un dolor de cabeza, realmente un dolor de cabeza, hasta que después de varios años quedó como una norma. No sé si lo siguen haciendo, pero fueron más de 10 años así, digamos, funcionando de esa forma, y funcionó muy bien. No sé cómo estará ahora el tema. Porque el gran desafío, ¿cuál es? Gestionar a personas que se empiezan a dar cuenta que les va bien creando nuevos productos, creando nuevas ideas, nuevos procesos, y empieza a competir por el recurso, porque si te pueden ir, si no le pagas bien. Generalmente el emprendedor tampoco... sino hay un tema motivacional no menor. Entonces, una persona que lo ponía en un concurso de ideas y salía una idea espectacular que la podían implementar dentro de la empresa, o no, podían implementarla por otro lado, y si la empresa no le da los recursos para que la implemente, o no le da el espacio para que la implemente, hay una desmotivación grande, digamos, en el sentido que esas personas van a decir, pará, estuvimos trabajando, tuvimos esta idea que ellos la consideran que está buenísima, y vos no le diste el espacio para explorarla más, por lo menos que la exploren un poco más. Por ahí debo reconocer que eran ideas que eran bastante malas y ganaban, y decía, pará, ¿cómo ganó esto? ¿No? Y bueno, le tenés que dar el espacio,
pelotearlas hasta que ellos se den cuenta que por ahí no era la mejor o tenía que pivotear hacia otro tipo de idea y ver cómo evolucionar o moría directamente, ¿no? Pero es un desafío que hay que elaborar, ¿no? Sí, de cualquier forma lo tenés que gestionar a eso. Lleva tiempo, te tenés que sentar, tenés que explicar. Y bueno, ¿no es cierto? Tiene un costo en tiempo, tiene un costo en esfuerzo. Acá Facundo pregunta, temas socios, elección, ¿cuánto dura una relación? ¿Conviene ir en conjunto o siempre solo? Entiendo que para el emprendedor, si logra ir en tándem, todo puede fluir más, pero a su vez puede haber más riesgo a futuro. Acá le sumo también que muchas veces uno se complementa. Hay una persona que es más emprendedora, la otra que tal vez tiene más capacidades organizacionales y del complemento sale lo mejor. ¿Cómo lo manejaste en tu carrera? Sí, fue Porque en Invertir cambiando. Online estuviste solo, ¿no es cierto? ¿Fuiste fundador No, solo o hubo no. algún cofundador? Cuando empecé, a ver, distintas experiencias. Mi primer emprendimiento con el proveedor de internet éramos 2 socios, 50 y 50. Y nos complementamos, absurdamente nos complementamos, porque yo estudiaba ingeniería en sistemas y me ocupaba del negocio, de cómo generar venta, de la facturación y todo eso. Y mi socio estudiaba administración de empresas y se ocupaba de los sistemas, de la telecomunicación, o sea, estábamos cruzados, digamos. Pero funcionó bien, 50 y 50. Con Invertir Online, yo arranqué teniendo un porcentaje relevante, 80%, y mis 2 socios tenían un 10 cada uno, que eran tecnológicos, digamos, ¿no? Donde claramente era totalmente distinta la dinámica, si tenés el 80%. Sin embargo, siempre fuimos pares. A la hora de tomar decisiones, nos sentábamos y tomábamos decisiones conjuntos, y después cuando entró otro management team que empezó a tomar equity también y se armaron equipos, siempre las decisiones eran en consenso. Por ahí, muy pocas veces, al último, tuvimos que tomar decisiones ya por mayoría, pero si no, buscamos el consenso. Y ahora, con algunos de los nuevos emprendimientos, uno que arrancamos, por ejemplo, este Dr. Gea, somos 4 socios y tenemos 25% cada uno, digamos, y nos complementamos en función de las características de cada uno. Por lo cual tuve de 2, siendo 50 y 50, siendo minoría también. Siendo minoría no estoy activo, es decir, si estoy en un emprendimiento donde tengo un porcentaje pequeño, generalmente es porque entré ya como advisor o como inversor y no estoy en el día a día, sino que estoy más asesorando. Salvo el caso de Blueberry. ¿Cómo? Salvo el caso de Blueberry. Claro, en el caso de Blueberry, que siempre fue la intención esa, digamos, no estuvo pensado para eso, ¿no? Bien, qué bueno. Fantástico, quedan poquitos minutos. Me gustaría, si podés hablar un par de minutos sobre tu nuevo emprendimiento y contarles a la gente, justo acá veo que hay un par de participantes que están interesados en la industria del cannabis, ¿cómo le recomendás a la gente que es outsider del tema empezar a ingresar en el tema si es que le interesa todo lo que es el cannabis medicinal y esta industria que, si bien en Argentina todavía está un poco reprimida, ya en otros países de Latinoamérica y a nivel mundial es algo que está en franco ascenso? Bueno, a ver, la industria del cannabis es una industria nueva, súper compleja, súper difícil, hiper regulada. Me di cuenta que me gustan las cosas complejas y reguladas porque cuando empecé con el proveedor de internet no había internet y era todo regulado, y las telecomunicaciones súper reguladas, era complejo. Después con Invertir Online, el mundo de la finanza es súper regulado también, comisiones de valores, SEC, todo eso. Industrias son complejas y reguladas. En este caso con cannabis es lo mismo. Es una industria que está naciendo, cuando nace una industria siempre súper compleja, que la fui entendiendo de a poco. Cuando uno habla de cannabis hay que entender que es amplio. Es decir, cannabis, primero la planta de cannabis tiene un montón de cannabinoides. Esos cannabinoides son los que hacen distintos tipos de medicina, por decirlo. Los 2 más conocidos es el CBD y el THC. El THC es el componente psicoactivo, que es el que te pone arriba, el high, digamos, el porro y todo eso, que es más considerado cannabis de uso adulto. Y generalmente el CBD y otros cannabinoides no psicoactivos son los considerados para medicinales. La realidad es que esos son títulos que nos gusta poner a las personas, a los humanos, y regular esto, decir, esto es farma, esto es medicinal, esto es recreativo. La realidad es que la planta per se tiene un montón de beneficios
que estuvieron prohibidos y recién en los 90 se descubrieron cómo funcionaba cada uno de estos cannabinoides, se pudo aislar las distintas moléculas de estos cannabinoides, y al día de hoy se siguen descubriendo distintos cannabinoides, y se descubrió que las personas tenemos un sistema endocannabinoide y cómo funciona esto en las personas. Entonces, se está investigando, falta muchísimo todavía, pero ya está probado que funciona para un montón de cosas: epilepsia refractaria, Parkinson, analgésicos, para un montón de cosas, digamos. La realidad es que la planta per se no cura nada, entonces no es que te va a curar, sino que va a mejorar tu calidad de vida. Entonces, si tenés epilepsia refractaria y te pasás teniendo episodios como los chicos que tienen epilepsia refractaria, que tienen cientos de episodios por día, que es catastrófico, le das estas gotitas de CBD y dejan de tener, o tienen un episodio al día o al mes, y eso es fantástico, mejorás la calidad de vida en forma significativa. Y lo mismo para las personas, el uso recreativo, personas que tienen ansiedad y que están nerviosas y todo eso, y de alguna forma consumen cannabis, también te baja la ansiedad, te da claridad, te hace enfocar, dependiendo de la problemática, ¿no? Entonces, en ese contexto hay como 3 grandes verticales, que es el cannabis medicinal, el cannabis recreativo o de uso adulto, y el cannabis industrial, que es el que utiliza la planta, la fibra para hacer textiles y ese tipo de cosas, ¿no? Fibras y ese tipo de cosas. Entonces, cuando uno dice, quiero estar en la industria del cannabis, dice, ok, ¿qué querés hacer específicamente? Y ahí tenés que decir cuál de estos verticales y después en qué parte de la cadena de valor productivo. Nosotros lo que estamos haciendo es, hacemos genéticas y flores en Uruguay con un modelo de negocio que es la exportación de flores, de cogollos básicamente, para uso recreativo o medicinal. En el caso en Colombia, con Blueberries, hacemos extracción, tenemos una planta de extracción con una tecnología que se llama CO2 supercrítico, donde básicamente entra la materia prima, que son estas flores, y con eso haces extracción de resinas, de aceites, una serie de cosas, que ya tiene un negocio que es más B2B, que es la venta de ese producto a laboratorios, empresas de farma o grandes productores. Después otra empresa que hace manufactura, es decir, que convierte esa resina en pequeños productos, que ahí puedes hacer de todo, puedes hacer desde los famosos aceites y los boteritos hasta parches, píldoras, edibles, pre-rolls, lo que quieras, digamos. Y después lo que es venta y distribución, es decir, cómo llegás a las personas con ese tipo de producto. La demanda que hay de cannabis sin duda está insatisfecha, pero está muy acotada por el tema regulatorio, tanto la oferta como la demanda. Entonces, querés producir, necesitas licencias, aprobaciones, una serie de cosas. Querés vender, distribuir, lo que sea, necesitas licencias, aprobaciones y todo. Exportación también, importación también, por lo cual es una industria que le falta por un par de años, estimo yo. Así que es súper compleja, pero una gran oportunidad, una gran oportunidad. Y Facu, para el que quiere invertir, ¿no es cierto? Porque ya he visto algunos amigos que dicen, che, bueno, vamos a un grupito, podemos empezar a producir. ¿Conviene hacer eso o conviene detectar una empresa como Blueberry que a lo mejor está en el forefront de la tecnología y directamente invertir en acciones de una empresa de esta y aprovechar el upside que puedan tener en algún momento? Mira, de vuelta, eso de producir, de ponerse a plantar, no tiene ninguna lógica. En Argentina lo van a hacer un montón de personas. Les puedo contar la infinidad de mensajes. Y tengo un campo en tal lado, te conseguí esto. Y la realidad es que no es tan simple, en el sentido de que creo que muchos de los que van a empezar a producir, que van a ser muchos en Argentina, no van a saber a quién venderle ni qué venderle, porque hay un montón de normas súper complejas, desde las características de producción, con certificación GACP o toda la parte del secado, de la manufactura con GMP para la exportación. O sea, es súper complejo, súper caro también. Entonces yo creo que en Argentina va a haber una producción, además los gobiernos, ¿cómo es Argentina? Los gobiernos se están metiendo, arman sociedades del Estado, acuerdos entre privados y públicos. Ya cuando empieza así a mí no me gusta. Yo creo que los gobiernos lo que deben hacer es generar el contexto, la regulación y dejar todo listo para que los privados hagan sus negocios y no meterse. En Argentina el Estado se está metiendo en el negocio y creo que no está bueno. Entonces, desde ese punto de vista, no creo que sea buena idea ponerse a hacer algo en Argentina en este momento. Nosotros lo estamos haciendo. Sí estamos haciendo en Uruguay, en Colombia, en México, en Brasil, pero en Argentina por ahora no. Tenemos que
en noviembre, después de las elecciones, y cómo se perfila el 2023. Y la opción B, que es invertir en empresas que están pujantes en este tema, con ya una organización, con un track record. ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves como algo bueno? ¿Tiene upside la acción de las empresas? Hay que ser hiper selectivo, en el sentido de que hay muchas empresas que cotizan en la bolsa, están las grandes, y después hay un montón de chicas como la nuestra, que son chicas. Para invertir en mercados públicos, no sé si... El tema está muy regulado, sobre todo en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay una ley federal, sino que depende de cada uno de los estados. Entonces, invertir en cannabis es un dolor de cabeza, porque en Estados Unidos los grandes fondos de private equity ni las empresas de pharma, nada pueden invertir porque estarían haciendo algo ilegal a nivel federal. Es decir, en algunos estados se puede y en otros no. Entonces, se va a venir un upside grande cuando Estados Unidos regule esto a nivel federal. Ahí va a haber un pico y va a crecer todo y va a subir. Entonces, va a haber oportunidades súper interesantes. No sabemos cuándo va a ser esto, pero con los demócratas se estima que debería ser antes de mediados del año que viene, y ahí va a haber una oportunidad interesante. Bueno, vamos a seguir entonces, Facu. Sí, vamos sí, a estar siguiéndote en las redes. Y hay varias empresas de cannabis, hay que ser súper selectivo, pero el que esté interesado en invertir, obviamente ningún problema que pase mi dato y le doy algún tipo de perspectiva al respecto. Obviamente también nosotros cerramos una ronda hace poco, como comentaba la semana pasada o la anterior, de $8 millones, y se podía entrar con tickets chicos. Seguramente vamos a hacer algo similar, así que también es una opción invertir directamente en nuestra empresa, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, Facu, muchas gracias. No le quiero sacar más tiempo a los que están participando. Esto después va a ser replicado en las redes sociales para que lo puedan ver, si lo quieren escuchar de vuelta. Así que muchas gracias, Facundo, por tu tiempo, y gracias a todos por participar, gracias al equipo organizador. Les mando un abrazo grande, y bueno, nos encontraremos en el próximo episodio, que va a ser seguramente dentro de 2 semanas. Muchas gracias a todos y estamos en contacto. Cualquier cosa le piden a Lucho mis datos, y a disposición por LinkedIn y todo eso. Gracias. Bueno, gracias a todos. Buen día.